Vamos a programar lo que habíamos trabajado en las transparencias. Lo primero que hacemos es abrir nuestro BlueJ y lo siguiente es construirnos un nuevecito proyecto para trabajar en esto. Entonces yo lo voy a poner por defecto, lo vamos a poner por acá. Agarramos directorio y le vamos a decir que vendría a ser rectángulo. Yo le voy a llamar 2020 para no confundir con algún otro que puedo tener implementado antes. Pero este es el nombre del proyecto. Una vez que tenemos eso, bien, tenemos este modelo y hacemos clic derecho acá y le digo New Class. ¿Qué me va a pedir? Me va a pedir el nombre del tipo de objeto que estoy queriendo identificar, que para nosotros es el rectángulo. Hacemos clic aquí. Como ya les había mencionado, esta parte de acá hay que eliminar. Para norma lo ponemos ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es poner los atributos. He puesto ese doble slash para poder decir que esta línea es un comentario. ¿De acuerdo? Entonces primero siempre atributos y luego métodos. A ver, veamos. ¿Qué tiene todo rectángulo? Dice tiene una base. Declaramos que tiene una base. ¿Qué tiene? Tiene una altura. Declaramos que tiene altura. ¿Y qué tiene? Dice que tiene un color. Y vamos a declarar qué color es de clase string. Tarea para ustedes, vayan a averiguar qué es string y qué prestaciones nos da. Siguiente, a ver, ¿qué se supone que este rectángulo sabe hacer? Dice, sabe calcular el área, no necesita datos de entrada y se compromete a generarme un entero como resultado. Por el momento nosotros no sabemos cómo es el conjunto de pasos que se necesita hacer para calcular el área. Por otro lado, dice, ¿no? ¿Qué debería saber hacer? Dice que debería saber calcular el perímetro. Y que me permite, dice, a ver, veremos un poquito lo que tenemos acá, calcular perímetro. Dice, no recibe datos de entrada y que me genera un entero como resultado. Bueno, abre llave, cierra llave, para poder decir que aquí vamos a poner el conjunto de instrucciones que todo rectángulo debería realizar para calcular el área. Bien, en este caso es fácil, ¿no es cierto? Nuestra promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Es el área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar una variable incógnita que se denomine área y una vez que nosotros tengamos el resultado de área, lo vamos a devolver como resultado de este proceso. Entonces, entre esas dos instrucciones tengo que encontrar el valor de mi incógnita área. ¿Cómo se consigue el área de un rectángulo? Básicamente multiplicando la base por la altura y eso me va a dar el área, ¿correcto? Seguimos. Para hacer el perímetro, dice, la promesa de respuesta, ¿qué cosa era? Era el perímetro. Esa es mi variable incógnita. Una vez que nosotros obtengamos el valor para perímetro, vamos a devolver ese valor que está en perímetro como resultado de mi proceso. Bueno, para calcular el perímetro, ¿qué se necesita hacer? Dice es 2 veces multiplicado por la suma de la base más la altura. Eso sería el perímetro. Bien, fíjense. ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Sumando base altura y multiplicándolo por 2. ¿De dónde obtenemos esta base y esta altura? De acá, de los atributos que tiene este rectángulo. Todo rectángulo que conoce base, que conoce altura, que conoce color. Sobre ese conocimiento es que este rectángulo puede hacer estas dos cosas y lo hace sobre la base de su conocimiento. Bien, eso es lo principal que se tiene que traducir desde este modelo que tenemos acá. Entonces, hasta acá pararemos un momento y luego les explico otra cosa que tenemos que entender en programación. Bien, continuamos con la implementación del programa. Ahora,
una vez que nosotros hemos definido el modelo, que es la clase, tenemos que tener la posibilidad de tener estos objetos particulares. Para poder tener estos objetos particulares, en terminología de programación orientada a objetos, se desarrolla un proceso que se llama constructor. ¿Ya? El constructor tiene la misión de establecer o de construir un objeto de esta clase, en este caso de clase rectángulo, y establecer de manera mínima los atributos de un objeto rectángulo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos construir un objeto de clase rectángulo, ¿qué información mínimamente necesita este rectángulo para poder hacer las cosas que le hemos achacado, como por ejemplo calcular área y calcular perímetro? Requiere saber la base y la altura, mínimamente, ¿de acuerdo? El color aquí está como una nota de, bueno, vamos a redundar de color porque no lo estamos usando, pero podríamos usarlo después. Por el momento nos vamos a quedar con base y altura. En terminología JDK, el constructor siempre lleva el mismo nombre de la clase. Y fíjense, tal cual, ¿ya? Y es un proceso cuya misión básica de este proceso es, ¿qué cosa? Es construir un objeto definiendo el estado del objeto. ¿A qué se llama estado? Se llama a los datos que tiene los atributos, en sus atributos un objeto. En este caso, ¿cuántos datos yo necesito para establecer de manera correcta o de manera interesante a un objeto de clase rectángulo? 3. Uno para la base, otro para la altura y otro para el color. Entonces, este tiene toda la sintaxis y el pensamiento de un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Este proceso o este constructor no tiene un resultado explícito. Implícitamente, este proceso que hace construye un objeto. Entonces ya no necesitas decirle nada. El nombre del proceso que es rectángulo. Aquí, ¿qué vamos a poner? Le vamos a decir que para construir un rectángulo de manera correcta, nosotros necesitamos un dato, un nuevecito dato. Aquí le pondremos new, ¿de acuerdo? Un nuevo dato para la base. Necesitamos un nuevecito dato para la altura, ¿ya? Vamos a agarrar una manera de estándar de nominación que sea así. Y necesitamos un dato nuevito para el color. ¿De acuerdo? Entonces recorremos un poquito. Ustedes se fijan cuántos datos este proceso va a recibir desde afuera. 3. New base, new altura y new color. Así se llama. ¿Y para qué me sirven esos datos? Me sirven para definir el estado de los atributos de cada uno de mis datos que tengo que poner, ¿no? De cada uno de los atributos que tiene mi rectángulo. En este caso base, tengo altura, lo va a definir con new altura. Van a tener harto cuidado, new no separado, ¿de acuerdo? Es seguidito. Y el color de este rectángulo que estamos construyendo se va a asignar con el dato que me están enviando desde afuera, que se llama new color. Hasta este momento, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho este proceso que se denomina constructor y que es necesario para poder construir objetos de la naturaleza rectángulo. Repito, el constructor es un proceso que tiene la finalidad de construir un objeto de clase rectángulo y la intención es definir de manera mínima la información que debería tener este rectángulo. En este caso que hemos decidido que tiene que tener los 3 datos un rectángulo para estar bien construido. Por lo tanto, como información adicional de este proceso que hemos recibido 3 datos en orden, en tipo y en significado los hemos recibido así: base, altura y color. Y cada uno de estos datos va a venir a través de una instrucción de asignación, fíjense, a definir el estado de cada uno de mis atributos. Este valor se va a copiar en base, ¿no es cierto? Después de esta instrucción, la base de este objeto que estoy construyendo ya va a tener datos y a eso se llama estado. Cortamos un momento aquí y luego continuamos.
Bien, continuamos con la implementación del programa. Ahora, una vez que nosotros hemos definido el modelo, que es la clase, tenemos que tener la posibilidad de tener estos objetos particulares. Para poder tener estos objetos particulares, en terminología de programación orientada a objetos, se desarrolla un proceso que se llama constructor. ¿Ya? El constructor tiene la misión de establecer o de construir un objeto de esta clase, en este caso de clase rectángulo, y establecer de manera mínima los atributos de un objeto rectángulo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos construir un objeto de clase rectángulo, ¿qué información mínimamente necesita este rectángulo para poder hacer las cosas que le hemos achacado, como por ejemplo calcular área y calcular perímetro? Requiere saber la base y la altura, mínimamente, ¿de acuerdo? El color aquí está como una nota de, bueno, vamos a redundar de color porque no lo estamos usando, pero podríamos usarlo después. Por el momento nos vamos a quedar con base y altura. En terminología JDK, el constructor siempre lleva el mismo nombre de la clase. Y fíjense, tal cual, ¿ya? Y es un proceso cuya misión básica de este proceso es, ¿qué cosa? Es construir un objeto definiendo el estado del objeto. ¿A qué se llama estado? Se llama a los datos que tiene los atributos, en sus atributos un objeto. En este caso, ¿cuántos datos yo necesito para establecer de manera correcta o de manera interesante a un objeto de clase rectángulo? 3. Uno para la base, otro para la altura y otro para el color. Entonces, este tiene toda la sintaxis y el pensamiento de un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Este proceso o este constructor no tiene un resultado explícito. Implícitamente, este proceso que hace construye un objeto. Entonces ya no necesitas decirle nada. El nombre del proceso que es rectángulo. Aquí, ¿qué vamos a poner? Le vamos a decir que para construir un rectángulo de manera correcta, nosotros necesitamos un dato, un nuevecito dato. Aquí le pondremos new, ¿de acuerdo? Un nuevo dato para la base. Necesitamos un nuevecito dato para la altura, ¿ya? Vamos a agarrar una manera de estándar de denominación que sea así. Y necesitamos un dato nuevito para el color. ¿De acuerdo? Entonces recorremos un poquito. Ustedes se fijan cuántos datos este proceso va a recibir desde afuera. 3. New base, new altura y new color. Así se llama. ¿Y para qué me sirven esos datos? Me sirven para definir el estado de los atributos de cada uno de mis datos que tengo que poner, ¿no? De cada uno de los atributos que tiene mi rectángulo. En este caso base, tengo altura, lo va a definir con new altura. Van a tener harto cuidado, new no separado, ¿de acuerdo? Es seguidito. Y el color de este rectángulo que estamos construyendo se va a asignar con el dato que me están enviando desde afuera, que se llama new color. Hasta este momento, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho este proceso que se denomina constructor y que es necesario para poder construir objetos de la naturaleza rectángulo. Repito, el constructor es un proceso que tiene la finalidad de construir un objeto de clase rectángulo y la intención es definir de manera mínima la información que debería tener este rectángulo. En este caso que hemos decidido que tiene que tener los 3 datos un rectángulo para estar bien construido. Por lo tanto, como información adicional de este proceso que hemos recibido 3 datos en orden, en tipo y en significado los hemos recibido así: base, altura y color. Y cada uno de estos datos va a venir a través de una instrucción de asignación, fíjense, a definir el estado de cada uno de mis atributos. Este valor se va a copiar en base, ¿no es cierto? Después de esta instrucción,
la base de este objeto que estoy construyendo ya va a tener datos. Y a eso se llama estado. Cortamos un momento aquí y luego continuamos. Muy bien, retomaremos y recordemos. Acabamos de escribir el modelo de un tipo de objeto cuyo nombre es rectángulo. ¿Qué tiene todo rectángulo? Tres cosas: base, altura y color. ¿Qué sabe hacer todo rectángulo? Dos cosas: sabe calcular el área y sabe calcular el perímetro. ¿Cómo todo rectángulo sabe calcular el área? Así, ¿de acuerdo? Utilizando sus atributos. ¿Y cómo todo rectángulo sabe calcular el perímetro? Así. Bien, para poder tener rectángulos particulares, individuales, objetos de esta clase rectángulo, se requiere de un constructor, y el constructor, por norma en terminología JDK, lleva el mismo nombre que la clase y es un proceso. ¿Qué es lo único que no tiene? Un resultado, porque por defecto el resultado es un objeto construido. Entonces, en este caso, mi proceso, ¿qué hace? Fíjense, a través de estas tres instrucciones de asignación, define los datos, base, altura y color de algún objeto particular. ¿Con qué va a definir? Con los datos que me estás enviando como datos de entrada. Bueno, es el momento de la verdad. Crucemos los dedos para ver que compile. Entonces, compilamos. Y el compilador, ¿qué va a hacer? Me va a revisar si todas las cosas que yo he escrito están estructuralmente bien escritas, eso quiere decir sintaxis, y va a revisar, por ejemplo, si yo le estoy asignando a base el contenido que tiene esta variable new base, lo que va a mirar mi compilador: base de qué tipo es, entero. New base de qué tipo es, entero. ¿Se va a poder hacer? Sí, pero todavía no asignado. ¿Cuándo empieza la asignación? En tiempo de ejecución. Muy bien, cerramos estito. Nos venimos a buscar nuestro BlueJ por aquí abajo. Acá está. Y ese es nuestro rectángulo, ¿cierto? Este viene a ser la clase ya compilada. Ahora vamos, ahorita, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos implementado el modelo de la clase. Hasta ahorita tenemos esto nomás, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llaman aquí métodos? Porque en la clase nosotros definimos el método estándar por el cual los objetos de esta naturaleza saben hacer algo. En este caso, calcular área y calcular perímetro. Sobre la base de esa implementación, ahora ya compilada, ahora sí, podemos empezar a ejecutar. Hacemos botón derecho aquí y fíjense, acá me va a permitir construir rectángulos. Entonces, ¿cuántos rectángulos vamos a construir? 4, los que están ahí en la transparencia. El primer rectángulo, que se llame azul, ¿de acuerdo? Vamos a modelar este rectángulo. ¿Qué tiene como base? ¿Cuánto de base tiene? 250. ¿Cuánto de altura tiene? 100. ¿Y qué color es? Le vamos a poner azul. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser mi primer rectángulo. Agarramos, construimos mi segundo rectángulo, que va a ser este. Entonces le decimos que se llama mi rectángulo rojo. ¿Cuánto tiene como base? 100. ¿Cuánto tiene como altura? 100. ¿Cuál es el color de este rectángulo? Rojo. Y construimos. Fíjense, ya tenemos dos objetos de clase rectángulo que están acá. Construimos el tercero, ¿cierto? Es este, el verde, que se llama verde. Esa es su identidad, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiene de base? 180. ¿Cuánto tiene de altura? 150. ¿Y cuál es el color de este? Verde. Construimos. Seguimos y construimos nuestro cuarto rectangulito. Y nuestro cuarto rectangulito tiene nombre lila. ¿Ya? Y en la base dice que este tiene 200, este tiene 50 y su color, ¿qué cosa es? Lila. Como ustedes pueden observar, sobre la base de una clase, que es el modelo del tipo de objeto, ¿cuántos objetos particulares yo he podido construir? 4. Abandonamos un momento la grabación y luego volvemos. Muy bien.
Acá ya habíamos construido 4 objetos de esta clase. Entonces, ¿qué es azul? Un objeto de clase rectángulo, pero es un objeto particular. Si nosotros hacemos clic derecho acá y le decimos Inspect, fíjense, este mi rectángulo, cuya identidad es azul, tiene en base 250, en altura 100 y en color azul. Pero si vemos este, por ejemplo, y le digo Inspect, fíjense, este es otro objeto. ¿Cuál es su identidad? Lila. ¿Cuál es su base? 200. ¿Su altura cuánto es? 50. ¿Y su color qué es? Lila. Entonces, acá fíjense, yo tengo dos objetos que son individuos particulares de la clase rectángulo. Y los dos son diferentes. Si bien es cierto, son de la misma clase, no son el mismo, ni siquiera son iguales, tienen datos diferentes. A eso se llama programación orientada a objetos. Ahorita fíjense, ¿quién tiene vida? ¿Quién tiene el dato? ¿Quién sabe hacer las cosas? El objeto. Acá teníamos la pregunta, ¿no? A ver, le preguntaremos calcular área al verde. ¿Y cuánto ustedes han sacado? Pues no sé cuánto habrán calculado. Pero aquí le vamos a preguntar al verde que calcule el área con esos datos y me dice que es 27.000. Me imagino que es correcto, ¿cierto? Pero si nosotros le preguntamos al azul calcular el área, ¿qué me va a responder? 25.000. Pero si yo le pregunto al lila calcular el área, ¿qué me va a responder? 10.000. Y si yo le pido al rojo calcular el área, ¿qué me va a responder? También 10.000, pura casualidad, ¿de acuerdo? Pero, fíjense, cada uno de los objetos, yo le pregunto calcular el área y cada uno de ellos me devuelve un valor diferente. ¿Por qué es esto? Porque cada objeto es individual y cada objeto tiene estado. Eso quiere decir tiene información diferente e individual, ¿correcto? Pero la forma de cómo calcular el área, toditos tienen la misma forma de hacer. ¿Por qué los resultados son diferentes? Porque los datos que le pertenecen a cada objeto o lo que sabe cada objeto o el estado que tiene cada objeto hace que su comportamiento o por lo menos su resultado sea diferente. Lo mismo podemos hacer con el perímetro. Al azul le preguntamos ¿cuál es tu perímetro? Y me dice 700. Si yo le pregunto al lila ¿cuál es tu perímetro? Me dice 500. Si yo le pregunto al rojo ¿cuál es tu perímetro? ¿Qué me va a decir? 400. Y si yo le digo ¿cuál es tu perímetro? Al verde, ese me dice 660. Fíjense, el método por el cual todos los objetos de clase rectángulo calculan el perímetro es uno solo. Nuevamente, el resultado por cada objeto es diferente porque cada objeto es un individuo particular que tiene estado. ¿Y cómo identificamos al azul, rojo, verde, lila? Por su identidad. Son 4 objetos diferentes que saben comportarse, ¿de acuerdo? Y ni bien nosotros le pedimos hacer algo, cada uno de ellos sabe responder diferente porque tiene estado diferente cada uno de ellos. Muy bien, así se construiría un objeto que ya tiene tanto atributos como métodos. Les reto a hacer lo mismo para un círculo y para un triángulo y me cuentan cómo les va.